Platicar un poco sobre su semblanza. Como formación académica, el doctor es licenciado en matemática educativa por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro en estadística aplicada por la Universidad Autónoma de Guerrero, es doctor en ciencias por el Colegio de Posgraduados. Dentro de las distinciones con las que cuenta, pues pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, del 1 de enero del 2026 hasta, tiene esa distinción hasta diciembre del 2030. También pertenece o tiene la distinción del perfil deseable PROMET, que es un reconocimiento otorgado por la SEP, igual lo tiene hasta el 2030. Es miembro del cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, modelación estadística y matemática. Actualmente su cuerpo académico se encuentra consolidado y también ha sido árbitro de algunas revistas indexadas. Como experiencia profesional, pues actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Matemáticas y ha impartido cursos en diferentes niveles educativos, desde licenciatura, maestría y doctorado. También ha participado en los eventos de Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad, organizado por la UAP, y el Foro Nacional de Estadística, organizado por la Asociación Mexicana de Estadística. También ha dirigido tesis en los tres niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Y pues las investigaciones del doctor se relacionan con las aplicaciones de la estadística en el área forestal, de la ingeniería, de la salud y de la educación. Como ven, pues tiene es, digamos, expertise en diferentes áreas y esperemos que el día de hoy el conocimiento impartido por el doctor Flaviano pues sea de gran beneficio. Gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctora. Déjeme buscar aquí. Estoy listo. Creo que ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, Igual si la bueno, puede pues primero que nada yo ampliar un quisiera poquito. agradecer a la Sociedad Mexicana de Fitosanidad por esa invitación, a la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, que creo que es la anfitriona de este evento también. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, me toca hablar sobre el diseño de bloques completos al azar, ¿no? En este curso taller de diseño de experimentos con R. Entonces, pues agradecer a todos y ojalá y que lo que les comparta pues sea de utilidad. Voy a quitar mi cámara por aquello de que no se vicie la transmisión y estoy aquí pendiente, ¿sale? Entonces, seguimos. Adelante, doctor. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces pues vamos a hablar del diseño en bloques completamente al azar. Este es un tema que viene después del diseño completamente al azar, ¿no? Entonces, ¿cuándo se usa el diseño completamente al azar? Pues cuando las unidades son homogéneas. Sin embargo, no siempre ocurre así. Cuando las unidades experimentales no son homogéneas, entonces es una opción para eh, hacer el experimento es el diseño en bloques, ¿no? Entonces, ese es el primer requisito para usar un diseño en bloques completamente al azar, que las unidades experimentales no sean homogéneas y que esta no homogeneidad se muestre de forma que las unidades experimentales se agrupen en bloques que son conjuntos homogéneos dentro, las unidades dentro del bloque son muy similares pero son heterogéneas entre los bloques, ¿no? Entonces, también se dice que eso implica que hay un gradiente de variación en las unidades experimentales. También algunos libros dicen que eso quiere decir que también ese se usa cuando no hay interacción entre los tratamientos y los bloques. Y, o bien también se dice que esto ocurre, este diseño es apropiado cuando los efectos de factor y bloques son aditivos, ¿sí? Una manera fácil de considerar, sin ser especialista, además yo no soy ingeniero agrónomo, ¿no? Pero creo que todos lo más seguro es que coincidan conmigo en que no es lo mismo sembrar en un terreno que esté pegado al río a un terreno que esté en la colina, ¿no? En el cerro, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que yo siembre, o casi cualquier cosa que yo siembre, en esas tierras, pegadas al río, pues van a tener mejor rendimiento que las que están en el cerro, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos ante un ejemplo de
dos bloques, ¿no? El bloque uno, que sería las tierras pegadas al río, que van a tener, independientemente de lo que siembre o la variedad que siembre, van a tener mejor rendimiento que las que yo siembre en el cerro, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un ejemplo de dos bloques, ¿sí? Bueno, los bloques se consideran también un factor de ruido o molestia. ¿Por qué? Pues porque van a tener un efecto mi variable de respuesta, pero no me interesa el efecto de los bloques, ¿sí? Entonces ahí va a estar siempre presente el efecto de los bloques, pero y va a tener incidencia en la variable de respuesta, pero a mí no me interesa porque yo ya sé que ese efecto está ahí presente, ¿sí? De hecho, en general podemos decir que los factores de ruido pueden ser de tres tipos: desconocido y no controlable, conocido y no controlable, y conocido y controlable. De este último tipo es que serían los bloques, ¿sí? Se usa el bloqueo para eliminar, y nosotros lo que vamos a hacer eh, cuando hay bloques es porque hay un efecto en la variable de respuesta, y el bloqueo nos permite precisamente eliminar sistemáticamente el efecto en la comparación estadística entre tratamientos, ¿sí? Ahorita vamos a abundar en este sentido, ¿sí? Eh, en general, cuando yo hago un experimento, yo busco que el error experimental sea tan pequeño como sea posible, de manera que me permita separar la variabilidad del factor o debida al factor de la variabilidad del error experimental. Cuando hay bloques, lo que pasa es que hay una tercera fuente de variabilidad que yo debo separarla de la variabilidad debida al factor, ¿sí? Entonces, por eso es importante usar un diseño apropiado, ¿sí? Eh, ¿Cómo se hace un diseño en bloques completamente al azar o completos al azar? Pues lo que requiere es que el experimentado pruebe cada tratamiento una sola vez en cada uno de los bloques, ¿sí? Si tengo 5 tratamientos, entonces yo lo que tengo que hacer es que tengo que estudiar los 5 tratamientos en cada uno de los bloques. Si tengo 5 tratamientos y tengo 3 bloques, entonces esos 5 tratamientos los tengo que estudiar en el bloque uno, los 5 tratamientos los tengo que estudiar en el bloque 2 y los 5 tratamientos los tengo que estudiar en el bloque 3. Eso es lo que definiría un diseño en bloques completo, ¿no? El hecho de que todos los tratamientos los estudie en cada bloque es lo que le da el, el de, el adjetivo de diseños en bloques completos, ¿sí? Claro que hay otras opciones. Eh, puedo tener una repetición, o puede ser que los tratamientos no todos se estudien en el bloque, y entonces daría origen a variantes de este diseño, ¿sí? En nuestro caso, cuando tenemos los bloques forman una unidad experimental en la que voy a comparar los tratamientos. También se dice que los bloques constituyen una restricción a la aleatorización, porque pues yo estoy obligando con el diseño a que todos los tratamientos ocurran en cada bloque, ¿sí? Cuando lo hacemos bien, ese diseño va a mejorar la precisión de las comparaciones, porque lo que hace es eliminar la variabilidad de los bloques de la variabilidad de los tratamientos, ¿sí? Eh, una condición para hacer este diseño es que, como ya dijimos, en cada bloque tienen que estudiarse los tratamientos, y la aleatorización lo que hacemos, para hacer la aleatorización lo que tenemos que hacer es que todos los tratamientos deben de estar asignados al azar en cada uno de los en cada uno de los bloques, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pensemos que podríamos tener aquí un vivero donde yo tengo filas, cada bloque es una fila, digamos, a lo mejor con un sustrato diferente, donde yo sé que lo que está en el bloque uno va a tener mejor rendimiento o tiene el menor rendimiento que lo del bloque 2, que lo del bloque 3, bloque 4, bloque 5 y bloque 6, ¿no? Entonces yo sé que hay diferencias ya por el sustrato, por ejemplo, digamos, ¿sí? Y aquí estoy estudiando 4 tratamientos que serían los fertilizantes, el uno,
el azul, el 2 el blanco, el 3 el negro, el rojo, el, el, el negro, el 4, ¿no? A ver, el uno es el azul, el 2 es el rojo, el 3 es el rojo y el negro sería el sin que no tiene, ¿no? Sería un control, ¿sí? Entonces aquí lo que se hizo en el bloque uno pues es asignar al azar el orden de los tratamientos, ¿no? Por eso quedó aquí 4 3 2 1. Al azar pudo haber quedado así. Este, perdón, los colores, ¿no? Los colores son los tratamientos, entonces quedó negro, rojo, blanco, azul. En el segundo bloque quedó azul, negro, rojo, blanco. En el tercero quedó rojo, blanco, negro, azul, etcétera, ¿no? Ese orden de los tratamientos, que en este caso están dados por los colores, se debe de hacer al azar en cada bloque, ¿sí? Eso quiere decir que tengo que hacer asignaciones al azar, una por cada bloque. En este caso son 6 bloques, tendría que haber hecho 6 asignaciones al azar, ¿sí? Bueno, aquí está un ejemplo de una página de la Universidad de Penn State, donde ustedes pueden ver también información sobre esto. Y bueno, ya mencionamos cuándo se usa el diseño de experimentos en bloques completos al azar, pues cuando las unidades experimentales no son homogéneas, hay un gradiente de variación, ¿sí? Y ya dijimos que para realizar el experimento yo debo hacer una aleatorización independiente en cada bloque. Ahora, ¿cómo voy a analizar el experimento? ¿Sí? Bueno, el modelo estadístico está dado de esta forma. Me dice que el valor Y y J, el valor de la variable respuesta, que es el valor de la respuesta del tratamiento Y en el bloque J, ¿sí? Se puede descomponer como 4 términos. Una media general, que es mu, un efecto del tratamiento I, un efecto del bloque J y el error experimental, ¿no? Entonces vean cómo, si recuerdan ustedes el diseño en completamente al azar, pues ustedes nada más tenían estos 2 términos. Ahora hemos agregado este término que es el de los bloques, ¿no? Esa es la diferencia en cuanto en cuanto a la notación para el modelo, ¿sí? Y además estoy diciendo que el efecto de los tratamientos es aditivo, es decir, se suman, ¿sí? Eh, Más adelante, cuando ustedes vean el diseño factorial, van a ver que ahí se agrega una interacción, pero aquí no, aquí estamos suponiendo que los aspectos son aditivos, ¿sí? Eh, bueno, entonces, otra forma de ver este diseño es simplemente decir que mu sub i es igual a la suma de mu más tau i más beta j y nos quedaría un modelo más sencillo. Pero no hay que olvidarnos que mu sub i realmente es la suma de 3 términos, ¿no? Entonces, esa es otra forma de representar el modelo, ¿sí? Este modelo, cualquiera de los dos, ya sea el de efectos, que es este, o el modelo de medias, aparece el término del error. El error tiene estas, estos supuestos, ¿no? Que los voy a desglosar aquí de manera más específica. Voy a decir que cada uno de los errores tiene distribución independiente. La primera I es de independiente. La segunda es de que todos tienen la misma distribución, es decir, tienen idéntica distribución y que esa distribución es la normal con media cero y varianza constante. Todos tienen la misma varianza, ¿no? Entonces, esto se dice que aquí realmente esa expresión implica tres supuestos. Independencia, es decir, que los E1 hasta los EAN son independientes. También la distribución normal y la homogeneidad de varianzas. Estos son supuestos que hay que después verificar cuando nosotros ajustemos el, el modelo, ¿sí? La letrización, bueno, ya habíamos dicho que los tratamientos signan al azar dentro de cada bloque y que además se realiza una letrización independiente en cada bloque, ¿sí? Eh, la notación, pues en los libros aparece de esta manera, ¿no? Generalmente tenemos en
En los renglones pueden estar los tratamientos, en las columnas pueden estar los bloques, ¿sí? Y entonces los del tratamiento uno pues tienen la expresión Y11, Y12, Y1b, ¿sí? Los del tratamiento 2 serían Y21, Y22, Y2b, etcétera. Y si se fijan, lo que tenemos aquí en común es que el primer índice es el que es el mismo para todos, ¿no? Generalmente no hacemos eso, generalmente lo que hacemos es capturar esa información en una base de datos en Excel o en algún otro formato, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Este modelo pues tiene parámetros mu, los efectos de los tratamientos, los efectos de los bloques y la varianza, que deben de estimarse, es decir, debemos tener fórmulas para saber cuál es su valor. eh, de acuerdo a los datos que tengamos, ¿no? En general hay dos métodos, el de mínimos cuadrados y máxima amplitud. No voy a ver esos procedimientos, nada más les digo que hay métodos, método de mínimos cuadrados y máxima amplitud, y que eso me lleva a un sistema de ecuaciones que generalmente, que no tiene solución única, ¿sí? Y que entonces tengo que imponer dos restricciones para que yo pueda estimar esos eh, parámetros, ¿no? Los mu, los tau i, los efectos de los tratamientos, los efectos de los bloques y la varianza, ¿no? Eh, esas, esas restricciones se conocen como restricciones de suma de efectos igual a cero y me produce ciertas estimaciones. Por ejemplo, que la media general se puede estimar con la media muestral de todos los datos, ¿no? La media global, que el efecto del tratamiento I es la media del tratamiento I menos la media general y así sucesivamente. Dado que la solución depende de esta restricción, esta solución no es única y generalmente no se usan estos, no se usan eh, en la práctica, pero teóricamente esto tiene implicaciones importantes, ¿sí? ¿Cuáles son las hipótesis de interés en un diseño en bloques? ¿Sí? Al igual que el diseño completamente al azar y al igual que el diseño cuadrado latino, la hipótesis nula va a decir que las medias de la variable respuesta en los niveles del factor son iguales, ¿sí? La alternativa, que es la negación de eso, es de la anterior, pues que las medias de la variable respuesta en los niveles del factor no son iguales, ¿no? Eh, Esto lo podemos escribir en forma matemática diciendo que H0, eh, la hipótesis nula es de que la media uno es igual a la media 2 igual hasta la última media del último tratamiento, ¿no? Y la negación de esto, pues sería que al menos una media es diferente, ¿sí? Es una forma de describir el, las hipótesis, pero hay otra forma, que es esta otra que está aquí, ¿sí? Decimos simplemente que no hay efecto del factor en la variable respuesta y la alternativa sería de que sí hay efecto del factor en la variable respuesta, ¿no? Matemáticamente, la primera de que no hay efecto del factor en la variable respuesta se puede escribir de esa manera, ¿no? H0, tau 1 es el efecto del tratamiento 1, es igual al efecto del tratamiento 2 igual al efecto del tratamiento A y todos iguales a cero. Y H1 es de que al menos un efecto es distinto de cero, ¿no? No se hacen pruebas de hipótesis sobre los bloques, aunque como vamos a ver ahorita con el software R, el software y cualquier software, ¿no? Ya sea SAS, ya sea SPSS, ya sea Minitab, si hacemos el análisis nos va a dar un valor para hacer la comparación de medias de los bloques. Pero no es correcto porque realmente los bloques son una restricción a la vectorización, porque yo obligo a que en cada bloque ocurran todos los tratamientos y eso es lo que constituye esa restricción a la vectorización, ¿sí? Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, alguien que me avise porque no voy siguiendo mucho el chat, pero Daniel, por favor, me vas diciendo, ¿sí? Todo bien, Siempre profe, que no hay tengo ninguna una, pregunta. Ok, siempre que tengo alguna prueba de hipótesis, la pregunta es, ok, ¿y cómo sé si los datos apoyan a H0, la hipótesis nula, o si los datos apoyan a la hipótesis alternativa, ¿no? En estadística, nosotros debemos tener un estadístico de prueba, un estadístico
que al usar la información de las muestras o de la muestra, me diga si la información apoya la hipótesis nula o apoya la hipótesis alternativa, ¿sí? Esta hipótesis, este estadístico se basa en una descomposición. La suma de cuadrados total, que es esta expresión que tenemos aquí, se parece a la varianza de todos los datos. Le falta dividirlo solamente por el número total de observaciones menos uno, ¿sí? Entonces, como no está dividido por eso, nada más está la suma de cuadrados, por eso es su nombre, ¿no? Suma de cuadrados total, ¿sí? Y se puede ver, después de un poquito de álgebra, de que esa se puede descomponer en tres términos, que la suma de cuadrados total, que mide en cierta forma la variabilidad de todos los datos, se puede ver como la suma de tres sumas de cuadrados, ¿no? La de los tratamientos, la de los bloques y la del error, ¿sí? La de los tratamientos es esa expresión que tenemos aquí y si se fijan, se parece otra vez se parece a que si a la expresión que yo usaría para calcular la varianza, pero la varianza de las medias de los tratamientos, ¿no? Además, se puede ver aquí que usa solamente a términos porque solamente tengo a medias de tratamiento, ¿no? Entonces, esta es una suma de cuadrados que involucra solamente a las medias de los tratamientos y a la media general. Sí, esa es la suma de los cuadrados de tratamientos. La suma de los cuadrados de bloques es similar, es una, involucra solamente a las medias de los bloques, y aquí estoy usando exactamente B términos, que son precisamente los números de bloques, ¿sí? Y por último, lo que no se puede explicar, queda guardado en la suma de los cuadrados del error, ¿no? Esta, está relacionada, asociada con ella y los grados de libertad, que son AB-1 para la suma de cuadrados total, A-1 para la suma de cuadrados de tratamientos, B-1 para la suma de cuadrados de bloques y A-1 por B-1 para el error, ¿sí? Entonces, toda esta información generalmente la reportamos, se reporta, más bien no generalmente, siempre se reporta en una tabla que se conoce como ANOVA, del, su nombre viene del inglés, ¿no? De Analysis of Variance, del este diseño. Y que se parece al que vieron seguramente ayer para el completamente al azar. La única diferencia que ayer no incluía a los bloques, ¿no? En general, para el bloque es completamente al azar, pues va a incluir una fuente de variación para los tratamientos, otra para los bloques, otra para el error y el total, ¿no? Aquí están los grados de libertad, que son los mismos que mencioné aquí. Los tratamientos son A-1, ¿por qué? Porque son A tratamientos y le restó uno. Los bloques, sus grados de libertad son B-1, ¿por qué? Pues porque son B bloques y le restó uno. ¿Sí? El total es AB-1 y este se puede ver como una diferencia de este AB-1 menos A-1 y menos B-1. Y al hacer eso me queda esta expresión también, ¿sí? Eh, en esa tabla de análisis de varianza, la siguiente columna, la suma de cuadrados, la suma de cuadrados de los tratamientos, de los bloques, del error y del total, que son estas fórmulas que están definidas aquí, ¿sí? El cuadrado medio no es otra cosa que la división de la suma de los cuadrados entre sus grados de libertad, ¿sí? Entre sus grados de libertad y el F, el estadístico F, la teoría se puede ver como este estadístico F resulta de dividir el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Es decir, lo que aparece en este primer renglón con lo que aparece en el penúltimo renglón, ¿no? O en el último cuadrado medio, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, realmente no lo dije, pero nosotros estamos aquí usando un diseño de efectos fijos. ¿Qué quiere decir que sea un diseño de efectos fijos? Quiere decir que los niveles del factor que estoy estudiando, pues los elegí porque esos eran los de mi interés, ¿no? Porque solamente esos son los niveles que podía yo trabajar en el experimento, en contraposición con los efectos aleatorios, que es cuando yo tengo, no sé, a lo mejor tengo 10 niveles posibles, pero solamente puedo trabajar 3 y entonces selecciono al azar 3 de esos niveles de los 10, ¿no? Entonces,
Ese sería otro enfoque, pero aquí nosotros estamos viendo lo que estoy presentando es bajo el enfoque de efectos fijos, ¿sí? Al final vamos a tener un valor P que me va a decir, me va a servir para decidir si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Y no se nos olvide que las hipótesis nulas son el que no hay efecto del factor en la variable respuesta o que sí hay efecto, ¿no? O lo que es lo mismo, de que las medidas de la variable respuesta en los niveles de factor son iguales contra la alternativa de que no son iguales, ¿sí? En particular, cuando voy a rechazar H0, voy a rechazar H0 cuando el estadístico de prueba sea grande, ¿no? Es lo que está diciendo aquí, que sea grande. Pero con el software vamos a rechazar H0 si el valor P es menor que alfa. Y ese alfa generalmente se usa o bien 0.05 o bien 0.001, ¿no? Si rechazo H0, yo voy a decir que las medidas de la variable respuesta de los tratamientos no son iguales. Y actualmente en los artículos me dicen que yo tengo que reportar cuál fue, tengo que decir que usé un estadístico F, tengo que decir quiénes son los grados del vetor del numerador, los del denominador, decir qué estadístico, cuál fue el valor de ese estadístico y dar el valor de P que obtuve en mi experimento, ¿no? En el análisis, ¿sí? También puedo decir que hay efecto del factor en la variable respuesta y también me piden eso, ¿no? Que yo diga qué estadístico use, que en este caso sería el F, con su grado de libertad del numerador, del denominador, el valor que obtuve de acuerdo a mis datos y cuál fue el valor P que se obtuvieron en el análisis, ¿no? Bueno, entonces, los supuestos. eh, Muchas veces no se cumplen los supuestos. ¿Qué pasa si no se cumplen los supuestos? Pues entonces los resultados que yo había obtenido, en particular que el de que si rechacé o no rechacé H0, entonces si rechacé H0 pero no se cumplen los supuestos, es probable que este, que ese resultado no sea confiable, ¿no? Alguien que sepa me puede decir, oye, pero no se cumplieron los supuestos, entonces ¿cómo estás seguro que se rechazó H0? ¿No? Entonces, por eso tenemos que hacer una verificación de esos supuestos. Y recordemos que son tres: la independencia, la normalidad y la homogeneidad de varianza, ¿no? ¿Cómo podemos checar la normalidad? Pues hay pruebas para checar si los errores tienen distribución. Aquí la hipótesis nueva sería que los errores tienen distribución normal contra la alternativa de que los errores no tienen distribución normal. ¿Sí? ¿Cómo saber? Bueno, puedo usar esta primera gráfica, que es la gráfica cuantil-cuantil, me ayuda a determinar si hay distribución normal. Eh, Vamos a decir que hay distribución normal cuando, esa es la gráfica de los residuos, cuando los residuos caigan muy pegados a esta recta de 45 grados, ¿no? En los extremos se pueden alejar, pero no tanto. Pero eso implica que uno sea pues conocedor, ¿no? De eso. La manera más fácil es de usar pruebas estadísticas, como por ejemplo la de Shapiro-Wilk, la de Lilliefors, que también se conoce como de Kolmogorov-Smirnov, la Anderson-Darling, la de Shapiro-Francia, la de Kramer-von Mises o la de Pearson, ¿sí? Aquí yo lo que espero es que el valor P sea mayor que 0.05 porque no quiero que se rechace que los errores tienen distribución normal, ¿sí? En el caso para checar la igualdad de varianza, la hipótesis nula es que las varianzas de los errores de la variable respuesta de los tratamientos son iguales contra la alternativa de que no son iguales, ¿sí? Eh, hay tres pruebas que se pueden realizar. La primera es la prueba de Bartlett y que esta prueba de Bartlett es confiable cuando se cumplió la normalidad, ¿sí? Esta otra que es la prueba de Leven, que es una de tipo no paramétrico, y otra más que es la de Fligner-Killing, ¿sí? De hecho, aquí nosotros tenemos lo que necesitamos es que se cumplan todas. Entonces, de hecho, ya si no se cumple la normalidad, pues ya tendríamos que preocuparnos y pensar qué vamos a hacer, ¿sí? Para las pruebas de impedencia, puedo hacer una gráfica de los valores ajustados contra los residuos.
Y luego espero que no se vea un patrón, es decir, que no se vea que hay una parábola, que no hay una recta, que los residuos no caigan en una parábola, en una recta, ¿sí? Hay quienes dicen que también se debe usar el estadístico de Durbin-Watson. Eso es apropiado siempre y cuando el tiempo sea una variable independiente en un modelo, es decir, nosotros sepamos el orden en que se hicieron las observaciones, las mediciones. Si no es así, este supuesto de independencia más bien es algo que debe garantizar el experimentador cuando diseña el experimento, ¿no? Debe buscar que eh, lo que pase con una unidad experimental no favorezca o perjudique a otra unidad experimental. Un ejemplo sería que si yo voy a hacer una prueba de engorda que serían de conejos y, y pongo 5 conejos en una sola jaula, entonces no habría independencia porque podría haber algún conejo dominante que acapare la comida y que haga que los demás coman menos, ¿no? Entonces ahí no habría independencia. Nosotros tendríamos que buscar que haya independencia y una forma de generar, de que el investigador genere la independencia en ese experimento es asignar a cada conejo en su propia jaula y a cada uno proporcionarle la cantidad de alimento de la dieta correspondiente, ¿sí? Entonces, la independencia es más bien algo que debería garantizarse cuando uno diseña y realiza el experimento, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa si no se rechaza la hipótesis nula? Pues entonces simplemente yo voy a decir que las medias, que los tratamientos tienen medias estadísticamente iguales o que no hubo efecto, ¿no? del factor y entonces ya terminamos ahí. Todos tendrían no habría efecto, las medias serían estadísticamente iguales y se acabó. Pero si se rechaza la hipótesis nula, entonces quiere decir que al menos una media es mejor que las demás, ¿no? ¿Mejor en qué sentido? Bueno, pues puede ser que sea, mejor es que sea mayor, ¿no? O puede ser que mejor sea que sea menor, ¿sí? Entonces, lo importante en este caso se identifica precisamente quién es esa mejor, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde aparecen las pruebas de comparaciones múltiples, como puede ser la prueba de HP, la prueba de Tukey, que es una prueba muy robusta, la prueba DMS, la prueba de Duncan, la prueba de Student Name Molecules y la de Dunet, ¿sí? Entonces, esas son pruebas que podemos usar, se llaman pruebas post hoc, porque se realizan después de ver si se rechazó la hipótesis nula. Solamente se recomiendan usarlas después que se rechazó la hipótesis nula. Si no se rechazó la hipótesis nula, ahí deberíamos terminar el análisis, ¿sí? Y bueno, hasta aquí alguna pregunta, Daniel, alguna pregunta que haya en el foro, ¿no? No tenemos preguntas en el chat, profe. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que les voy a presentar un ejemplo aquí y después vamos a ver cómo fue que obtuve esos resultados en el software R. Para tal efecto, pues ya les mandé el programa, solamente uno, porque pensando en que nos dé tiempo, veo que vamos en buen tiempo, pero eso nos va a servir para analizar con más calma el programa en R, ¿sí? Entonces, el ejemplo uno es sobre puntas, es unas puntas de acero que se va hechas con cierto material y que vamos a probar su dureza, ¿no? Este ejemplo está tomado del libro de Douglas Montgomery del 2004. Se llama Diseño y Análisis de Experimentos del Grupo Editorial Iberoamérica en México, ¿no? Está en la página 217 por si quieren buscarlo. El planteamiento es el siguiente, ¿no? Se desea determinar si 4 diferentes puntas producen diferentes lecturas de una máquina de prueba de dureza. El experimentador ha decidido obtener 4 observaciones para cada punta y para remover la variabilidad entre placas del error experimental se probó cada punta una sola vez en cada una de las placas, ¿no? Eso me define que es un diseño en bloques completamente al azar. La respuesta observada está en una escala C de dureza de Rowell y además le restaron 40, ¿no? Eso así lo plantea en el libro.
Actualmente no sería necesario hacer eso, ¿no? El software nos va a hacer todos los cálculos. Eso se hacía para que no estar trabajando con números grandes, pero actualmente no necesario eso. Aquí habría que entender más el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que tenían cuatro placas, ¿no? Cuatro placas y sospecharon que las placas no tenían la misma dureza, ¿sí? No tenían el mismo grosor, sabían que no tenían el mismo grosor y entonces, pues, querían además probar la dureza de ciertas puntas, ¿no? Entonces, pensemos un clavo hecho de un cierto material, otro clavo hecho de otro material, otro clavo hecho de diferente material. Y a mí lo que me interesa es saber quién de estas es la que es más dura, ¿sí? ¿Cómo probar si es que es más dura? ¿Cómo determinar si es más dura? Pues simplemente lo que hizo es que estas cuatro clavos, pensamos así, o aquí le llaman puntas, hechas de diferente material, pues digo, pues las voy a probar en esas placas, pero yo sé que había variabilidad en esas placas, ¿no? A lo mejor esta era de 1 milímetro, ¿sí? Esta era de 2 milímetros, pensémoslo así. Esta era de 3 milímetros, ¿sí? Y entonces lo que pasaría era que en la placa más gruesa, pues ninguna de las puntas va a dejar una profundidad, una huella muy profunda, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si solamente una punta, esta por ejemplo, si solamente la primera punta le hubiera tocado probarse en esta placa que era la más débil? Pues iba a dejar huellas más profundas y entonces pues, estaríamos diciendo que que ese clavo con ese material pues era el que dejaba, era más duro, ¿no? Porque dejaba huellas más profundas, ¿no? Entonces aquí la idea es, bueno, sabemos que no son de la misma dureza las placas, entonces lo que voy a hacer es que probar estas cuatro en esta placa, probar estas cuatro en esa placa, probar estas cuatro en esa placa y probar estas cuatro en esta placa, ¿sí? Eh, Ahí estamos usando los cuatro tratamientos en cada una de las placas, que es precisamente lo que decíamos. Las unidades experimentales no son homogéneas, las placas no son homogéneas y por eso estamos usando un diseño en bloques, ¿no? Luego, otra condición para usar este diseño es que los tratamientos se tienen que usar en cada placa. Entonces, lo que estamos diciendo es eso, precisamente, que se van a usar aquí las cuatro, ¿sí? Aquí las cuatro y aquí las cuatro, ¿sí? Y aquí también las cuatro, ¿sí? Y nada más nos hace falta recordar un principio de este diseño, ¿no? Y es que las placas tienen, perdón, los tratamientos tienen que probarse en orden aleatorio. Entonces puede ser que este fue la 2, aquí fue la uno, la 3 y la 4. Bueno, y eso porque fue al azar, ¿no? Y aquí de estas las selecciono al azar y las asigno aquí y ahora fue el 3, fue el uno, fue el 2 y por último el 4, ¿sí? Y aquí tiene que haber una asignación al azar, independiente, no tiene que ver con ninguna de esas. Otra vez hago la selección al azar y a lo mejor ahora quedó uno, 4, 3 y 2, ¿no? Y algo similar para la cuarta placa, ¿sí? Entonces, aquí es un diseño en bloques completamente al azar porque las unidades experimentales, que son las placas, no tienen la misma dureza, ¿sí? Tengo cuatro tratamientos y para hacer un diseño en bloques completos al azar, entonces los cuatro los uso en cada una de las placas y además el orden en que las pruebo, pues los voy a hacer al azar. Eso define el diseño en bloques completos al azar, ¿sí? Usé las cuatro puntas en cada una de las placas y por eso es que es en bloques completos, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Ahora sí, ¿cómo vienen los datos? ¿Sí? Los datos, por ejemplo, en el libro de Montgomery, los datos están de esta manera. ¿Sí? Da una tabla, me dice, aquí está el tipo de punta, aquí está el ejemplar de prueba, que serían las placas, ¿sí? Y aquí me dan los valores, ¿no?
Sin embargo, ¿cómo debo de meter los datos en R? ¿Sí? Bueno, voy a escribir tres columnas, una que tenga el factor, una que tenga el bloque y otra que tenga la variable respuesta, ¿sí? Entonces, aquí nuestro factor fue la punta, ¿sí? Es la columna uno. El bloque fue la placa y la variable respuesta es la dureza, ¿sí? Entonces, tengo que hacer tres columnas. Tres columnas. No es necesario que vayan en ese orden, puede ser primero la variable respuesta, luego el bloque, luego el factor. Aquí no importa el orden de las columnas, pero sí importa los valores que voy a poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿de dónde salió ese 9,3? El 9,3 es este primer valor, ¿sí? Es el primer valor que, como pueden darse cuenta, corresponde a la punta uno y corresponde a la placa uno. Es lo que está diciendo aquí. Punta uno, placa uno, 9,3. ¿Sí? Y ya voy a escribir todos esos valores, que son en este caso son 16 valores, lo voy a escribir. Puedo tomar un orden cualquiera. Podría agarrar por columnas, podría agarrar por renglón o podría agarrar salteado, ¿no? En este caso, lo que se hizo fue agarrar por renglón. ¿Sí? Entonces enseguida viene el 9,4 que pueden darse cuenta que está en la... A ver, no es cierto, no es cierto, no es cierto, estoy mal. Se agarró por columna porque ahora está en la punta 2, ¿sí? En la punta 2 y en la placa uno, sí, exactamente. Miren, todos los primeros cuatro son de la placa uno, que son estos que están aquí. Entonces 9,4 está en la punta 2 y en la placa uno. Abajo de él está el 9,2, que es este que está aquí, y está en la punta 3 y en la placa uno. Y el 9,7, este 9,7 que está aquí, es este que tenemos acá, que está en la punta 4 y en la placa uno, ¿sí? Así sucesivamente hasta llegar a la última placa. Si se fijan, aquí están los últimos, son los de la placa 4, ¿sí? Y que los valores son 10, 9,9, 9,7 y 10,2, que son esos que están aquí. Y que el 10 pues es porque está en la punta uno, el 9,9 es porque está en la punta 2, el 9,7 está en la punta 3 y el 10,2 está en la punta 4, ¿sí? Entonces, si ustedes toman los datos de un libro, eso es lo que habría que hacer, ¿no? Si ustedes los pasan directamente de su experimento, pues entonces recuerden que si es un diseño en bloques, debe tener tres columnas. El factor, que es realmente el que me está interesando ver si tuvo efecto o no. El bloque, que es un factor de molestia, porque yo sé que ya tiene efecto en la variable respuesta. Y lo que estoy haciendo con mi diseño, lo que hice con mi diseño, si lo hice bien, es aislar la variabilidad del bloque para a partir de ello determinar si realmente mi factor tuvo efecto o no en mi variable respuesta. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Ok, entonces sí, es como se generan o se introducen los datos. Eso lo puedo hacer es preferible hacerlo en Excel o en este formato de texto. Este, aunque se puede hacer directamente en el programa en R, yo no lo recomiendo. Yo recomiendo mejor hacerlo en un documento en Excel. Sí. La aleatorización, pensemos que no sabíamos o que apenas lo vamos a hacer, ¿no? Recuerden que los tratamientos, que son las puntas, en ese caso se van a asignar al azar dentro de cada bloque, que son las placas, ¿no? Y además debo realizar una aleatorización dependiente de los tratamientos en cada bloque. En ese caso hay cuatro bloques porque son cuatro placas, entonces tengo que hacer cuatro asignaciones al azar de los tratamientos en cada una de las placas, ¿no? Aquí ustedes pueden buscar seguir estas ligas para, ahí dan ejemplos de esta aleatorización, ¿no? En R hay una función que se llama que se escribe así, ¿no? Design.rcbd, ¿sí? R de randomized, C de completed, B de blocked y D de design, ¿no? O sea, diseño en bloques completos al azar, ¿sí?
y el design porque es el diseño, ¿no? Entonces aquí yo le puedo decir que eh, los tratamientos, en tratamiento yo puedo poner P1, P2, P3, que son las puntas. Entonces voy a decir P1, P2, P3, que son las puntas, ¿sí? Y aquí lo que le estoy diciendo a la función, le estoy diciendo, bueno, en este objeto, guárdame el resultado de esta función, ¿sí? Que me está pidiendo los tratamientos, aquí le estoy diciendo que son los tratamientos. Le voy a decir que son 4 bloques y que estas dos son las instrucciones básicas, ¿no? Me estoy diciendo quiénes son los tratamientos y cuántas repeticiones quiero, ¿sí? Este sí, igual 986, es porque para que todos tengan lo mismo, ¿no? Todos les dé el mismo resultado. Si le cambian, pues va a ser resultados diferentes, ¿sí? Entonces, este 986 es simplemente para que, por fines didácticos, ¿no? Entonces, ya que lo guardé, la corrí, lo puedo mostrar, le digo que me lo muestre con esa instrucción y lo que nos sale es esto, ¿no? Esta salida que está al lado derecho. Esa salida que está al lado derecho, ¿sí? Entonces, me da esta información, ¿sí? Entonces, si todavía no hubiéramos hecho el experimento, si todavía estuviéramos en la etapa del diseño, lo que me está diciendo es que estoy usando 16 unidades experimentales, 16 unidades experimentales, ¿no? Claro, porque dije que eran 4 tratamientos y eran 4 bloques, 4 por 4, 16, ¿no? Esta primera columna no es tan importante, esta tampoco, ¿sí? Lo que son más importantes son estas dos, ¿sí? Entonces me dice que el bloque, la columna block, pues indica el bloque, que en este caso es la placa, ¿no? Y esto me dice, ¿sí? Me dice que en la placa uno primero debo de poner o de probarla, en este caso sería primero probar la punta uno, luego la 4, luego la 2 y luego la 3, ¿sí? Eh, que en la placa 2, ¿sí? El orden en que deben de asignarse, de probarse los tratamientos, eso es aleatorio, ¿no? Fue aleatorio, es el 3, 2, 4 y uno, ¿sí? Y que en la placa 3 pues eran uno, 3, 2 y 4. Y por último, en la placa 4 el orden en el que debía probar las puntas era 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Si se fijan, no se repitió, pero bueno, si se llegara a repetir, siempre y cuando con lo hayan hecho con esta instrucción, pues entonces simplemente ocurrió por azar, ¿no? Esa coincidencia, ¿no? Si lo hacen así, bueno, simplemente, y se repiten, bueno, no porque ustedes lo quisieran, fue porque el azar lo quiso así, ¿sí? Bueno, una vez que ya tengo mis datos, ya los guardé, aquí están, perdón, caray, caray, caray. No sé qué pasó ahí, pero me regreso. Ya sé qué pasó, que le di clic a esto de YouTube, por eso me mando allá. Ok, entonces ya que tengo los datos guardados de esta manera, ¿sí? Ahora sí puedo empezar a hacer un análisis. Y en estadística siempre recomendamos hacer un análisis exploratorio, ¿no? Es decir, variable por variable. En este caso, pues primero grafico la dureza que a mi variable de respuesta en cada una de las puntas, ¿sí? Recuerden que si usé las puntas como bloques es porque sospechaba, es porque alguien me dio la información de que las puntas tenían diferente dureza, ¿no? También. Y que eso iba a afectar la medición de la dureza también de las puntas, ¿no? Entonces, aquí se puede ver que en efecto la punta 4, por ejemplo, dio valores más grandes de la dureza comparado con la punta 3, ¿no? Entonces parece ser que sí había justificación para pensar que que las puntas eran los bloques, ¿no? Y que iban a tener efecto importante en la variable de respuesta, ¿sí? Eh, en la segunda columna, en la segunda figura, yo estoy viendo mi variable de respuesta, que es la dureza, en cada una, perdón, aquí soy mal, las primeras son las puntas, que son los tratamientos, y la segunda son las placas, que son los bloques, más bien. Aquí sí se observa, también otra vez, aquí se observa que las placas, que sí eran los bloques,
las placas son los bloques, se ve que sí estaba afectando a la dureza, ¿no? Porque la placa uno tiene valores de la dureza muy, muy diferentes de la placa 4 que son mucho más grandes, ¿no? La placa 2 con la placa uno tienen valores comunes, pero la placa 3 también se despega de las demás, ¿no? Entonces, se ve que sí había justificación para considerar que las placas eran bloques y que iban a estar contribuyendo a la variabilidad en la dureza, ¿no? Entonces aquí regreso. Entonces las puntas son mis tratamientos y puedo ver como el de la punta 4 se alejó mucho de las demás, ¿no? Entonces la caja está muy arriba. Entonces pareciera ser, esto puede darme indicios ya de inicio que va a haber efecto de la punta y tal vez que la punta 4 sea la que tuvo la mayor dureza. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa podríamos ver aquí? Podríamos ver si hay datos atípicos, que no los hay, porque no hay puntos arriba de los bigotes ni abajo de los bigotes. ¿Sí? Puedo ver la simetría de las cajas, que son aproximadamente simétricas. ¿Sí? Aquí podrían decir, bueno, esta no es simétrica la caja, ¿no? La mediana, que es esta línea, está más hacia abajo. Sí, es cierto, pero pues vamos a ver, vamos a checar incluso después en los supuestos de ver si eso es importante o no. ¿Sí? Y también puedo checar desde aquí si las varianzas son homogéneas, es decir, si el tamaño de las cajas son iguales. Bueno, aquí se puede ver que la punta 3 generó una caja ligeramente más pequeña, pero bueno, nada en esta vida es perfecto, ¿no? Entonces las otras sí puedo ver que son, pues si no son exactamente el mismo tamaño, pero tampoco difieren mucho, ¿no? Esta es la única que difiere un poquito más, pero ¿qué tanto puede afectar esto? Bueno, lo vamos a verificar después mejor con una prueba estadística, ¿sí? Entonces, resumiendo, las placas, que son los bloques, parece ser que sí estaban contribuyendo a había efecto de los bloques en la variable respuesta, que es la dureza, ¿sí? Y eso alguien me lo dijo ya previamente y parece ser que los datos lo confirman. En cambio, los tratamientos, que son las puntas, son lo que yo quiero saber si hay efecto de las puntas en la dureza. Bueno, eso no lo sabíamos porque eso es precisamente el objetivo del experimento y parece ser que al menos que una de ellas una media va a ser más grande que las demás, ¿no? Lo vamos a confirmar ahorita. Estos son solamente lucubraciones, solamente son pues son pues adelantos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver entonces, yo puedo hacer un análisis, puedo checar la media, la media general, la media por cada punta, su varianza, para cada placa su media y su varianza, pero generalmente uno la representa mejor en una tabla, ¿no? Como está aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo ver que si no me fijo en la punta ni en la placa, entonces en general la dureza tiene una media muestral de 9,62 con una varianza de 0,09. Si veo las puntas, veo que las puntas tienen la mayor corresponde, no es cierto. La punta uno tiene una media muestral de 9,57, la punta 2 de 9,60, la punta 3 de 9,45 y la punta 4 de 9,87. Y se ve como esta es más grande que las otras, ¿no? Sus varianzas están aquí a la derecha, no voy a hacer mucho caso ahorita. Y las placas, las medidas de la dureza en cada una de las placas son 9,40, 9,43, 9,72 y 9,95. Y se puede ver cómo sí van creciendo, ¿no? De 9,40, 9,43, 9,72, 9,95. Sí. Esto coincide precisamente con lo que veíamos aquí en las gráficas, ¿no? Ok. Bueno, pero la pregunta, aunque aquí ya está el adelanto, sí, vamos a verificarlo. Esta gráfica, si bien es más útil en el diseño factorial, nos ayuda un poquito para empezar a entrenarnos a ver si hay interacción, ¿no? Recuerden que un supuesto también del diseño de bloques es que no hay interacción tratamientos bloques, ¿sí? Eh,
esta gráfica de interacción yo la construyo con las medias de la dureza eh, para cada una de las puntas, pero además considerando cada una de las placas, ¿no? Entonces las placas están determinadas aquí con color, ¿sí? Y las puntas son las que están aquí en el eje horizontal, ¿sí? Entonces yo veo, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo esto? Me dice que en la punta uno, ¿sí? Me paro aquí en punta uno, me dice que la media mayor fue la de la placa 4 porque es la amarilla, ¿sí? Le sigue la de la placa 3, le sigue la de la placa uno, ¿sí? La placa 2, perdón, la placa 2 y la menor es la de la placa uno, ¿sí? Entonces aquí está, esta es la uno, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4, ¿sí? Entonces, si paso de la punta uno a la punta 2, vean que las medias, en este caso, que serían la intersección de esta línea que estoy trazando con esas líneas que están ahí, vemos que, por ejemplo, esta rosita incrementó, que esta naranja disminuyó y esta amarilla disminuyó y esta morada disminuyó. Es decir, hubo dos medias que crecieron y dos medias que disminuyeron, ¿sí? Entonces aquí no tienen la misma tendencia, ¿no? Dos disminuyeron y dos incrementaron. Incluso podría ver, pero puedo ver que la amarilla sigue siendo la mejor, que la rosita sigue siendo la segunda, pero que aquí ya cambió, ¿no? La naranja ya pasó a tercer lugar y la moradita a segundo lugar y la moradita primero, ¿no? Entonces, o es la menor, ¿sí? Si voy en la punta 3, si voy en la punta 3 ahora puedo checar lo siguiente, ¿sí? Entonces, fíjense bien que al pasar de la punta 2 al punta 3, la amarilla disminuyó, es decir, las medias disminuyeron, la rosita disminuyó, es decir, las medias de la dureza disminuyeron, la naranja también disminuyó, es decir, la media de la dureza disminuyó, solamente la moradita, que es la placa 2, incrementó, ¿no? Entonces aquí mayoritariamente disminuyeron. Y si me voy a la punta 4, ¿sí? Puedo ver que todas incrementaron, ¿no? Todas las medias me incrementaron. Aunque se mantiene como la mayor, la amarilla, segundo lugar la rosita, la naranja ahora está en este tercer lugar y la morada en el último lugar, ¿no? O la menor, ¿sí? Entonces, esta es una forma de ver si hay interacción, ¿no? En ese caso, eh, vamos a decir que esto se evidencia de que tienen mayoritariamente la misma tendencia, el mismo comportamiento, ¿sí? Repito, esto no es importante, no es necesario ni 100 bloques completos al azar. Es importantísimo, eso sí es importantísimo en el diseño factorial. Me estoy adelantando. Así que para no quitar tiempo y no confundirlos, esa sería la misma gráfica, pero cambiados. Ahora aquí están las placas y los colores son las puntas, ¿no? Entonces, no voy a hacer eso mismo. Lo que sí puedo decirles es que esto da evidencia de que el modelo sí es aditivo, porque las medias tienen la misma tendencia. Voy a decir también que no hay interacción, las medias tienen la misma tendencia. Y puedo darme cuenta que las medias de la punta 4 son las mayores sin importar. Son las mayores sin importar la placa, que es precisamente consecuencia de que el modelo es aditivo y de que no hay interacción, o de que los efectos son aditivos, ¿no? Sí. Eh, entonces, lo que hace falta es ahora sí irnos a la parte del ANOVA y ver qué pasa, ¿no? Pero antes de eso, pues hay que decir quién es el modelo que estoy estudiando. Mi modelo estadístico es un diseño en bloques completos al azar. Ya dijimos por qué es en bloques, porque había una fuente de variación que eran los bloques, que en ese caso fueron las placas. ¿Por qué es completos? Porque todos los tratamientos se estudiaron en cada bloque y porque se asignaron al azar, ¿no? Entonces ya dijimos que el modelo es YJ igual a mu más una media, el valor de la dureza en el tratamiento y en el bloque J se descompone como una media general más un efecto del tratamiento más un efecto del bloque más un error aleatorio y que ese error aleatorio
suponemos que es independiente, idénticamente distribuido con una normal, con media cero y varianza sigma cuadrada, ¿no? Solamente hay un factor de interés, acuérdense. Al igual que en el diseño completamente al azar, solamente hay un factor de interés, que es la punta, y que tiene cuatro niveles o tratamientos, que son uno, 2, 3 y 4, y que seguramente el experimentador no solamente le interesaron esos cuatro, eh, o al menos no menciona que había otros, y entonces es un diseño además, podríamos decir que es un diseño de efectos fijos, ¿sí? Hay cuatro bloques, que son las placas. ¿Y por qué son bloques? Pues porque sabía que eran muy variables, ¿no? Y eso implica que hay un gradiente de variación, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay, se puede decir que es un diseño además balanceado y completo, ¿sí? Eh, Enseguida, pues tendríamos que estimar los parámetros, pero no son importantes en sí, así que con R vamos a hacerlo muy rápido, vamos a usar una función y vamos a obtener los resultados. Pero antes, inmediatamente nos daría la tabla de ANOVA, pero antes de interpretar la tabla de ANOVA, yo debo de ver si cumplieron los supuestos, ¿no? Entonces, primero voy a checar la distribución normal, para eso checo los residuos, hago la gráfica cuantil y veo que los puntos pues caen cerquita de esa línea, ¿no? Y que esa línea es diagonal, aproximadamente de 45 grados. ¿Sí? Entonces, eso es un buen indicativo, parece ser que los errores tienen distribución normal. Hay otra gráfica que vamos a ver ahorita la instrucción para generarlo, que además le agrega una banda y que simplemente es mejor esta gráfica porque si todos los puntos caen dentro de esta banda, es mayor evidencia de que los errores tienen distribución normal, ¿no? Entonces, esta es mejor que la otra. Sí, es una versión modificada de la anterior. Y aquí que los puntos caigan dentro de esa banda moradita es un indicativo de que sí se cumplen el supuesto de normalidad. Pero están las pruebas, ¿no? Acuérdense que la hipótesis nula es que los errores tienen distribución normal, la alternativa de que no tiene distribución normal. Y aquí yo les puse ya el resumen. La de Shapiro-Wilk tiene un estadístico W que tiene un valor de 0,9 y un valor P de 0,3438, ¿sí? Y me voy a concentrar aquí nada más en los valores P, ¿sí? Entonces vean que este valor P, ¿sí? Este es otro valor P para, para Kolmogorov-Smirnov, para Anderson-Darling, para Kramer-Bomises, para la prueba de chi cuadrada de Pearson, la prueba de Shapiro-Francia, y hay una más de un mexicano, Jarque Vera, ¿sí? Vean que todos son mayores que 0,05, ¿sí? Entonces, como este valor P es mayor que 0,05, eso indica precisamente que no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, vean que todos son mayores que 0,05. Eso indica entonces que no se rechaza la hipótesis nula y entonces simplemente puedo decir de manera muy breve, decir, pues los errores tienen distribución normal y voy a usar una de ellas nada más, no voy a reportar todas. Y entre paréntesis pongo Shapiro-Wilk para decir que fue la prueba de Shapiro-Wilk, que tuvo un valor de W de 0,94. No es necesario poner todos los decimales, con dos decimales es suficiente. Y un valor P de 0,34, que es este valor que tenemos aquí, ¿sí? Igual, los valores P no es necesario reportarlos con 6 8 dígitos, con 2 dígitos es suficiente, es la recomendación que hacen las revistas para no perderse entre tantos decimales, ¿no? Y para hacer una lectura más fluida, ¿sí? Entonces, con eso que tenemos, pues vemos que en efecto se ha cumplido el supuesto de normalidad de los errores. Me falta el de homogeneidad de varianzas. Puedo hacer una gráfica de los valores predichos contra los residuos. Ahí veo que los datos, los puntos están distribuidos aleatoriamente y eso es un buen indicativo de homogeneidad de varianzas, ¿sí? Pero también está las pruebas, ¿no? Entonces la hipótesis nula de que las varianzas de la dureza de las puntas son iguales contra de que no son iguales, ¿no? Entonces le decía que hay tres pruebas. Aquí está la primera prueba, la prueba de Bartlett, ¿sí? La prueba de Bartlett. Aquí está la prueba de Leven y aquí está la prueba de Fligner, ¿sí? Y les dije también que si se cumple la normalidad,
entonces hay que creerle a lo que diga Bartlett. Entonces no necesito más con Bartlett, ¿sí? Y veo que Bartlett tiene un valor P de 0,79, ¿sí? Tiene un valor P de 0,79 que nuevamente es mayor que 0,05. Entonces, como este es mayor que 0,05, eso me dice que no se rechaza la hipótesis nula. Y entonces, ¿qué estaría diciendo? Que las varianzas de la dureza de las puntas son estadísticamente iguales, que esto que tengo aquí, ¿sí? Y además, eh, para que, mm, para que pues haya mayor evidencia de por qué hice esa afirmación, pues digo, lo que pasa es que usé la prueba de Bartlett. La prueba de Bartlett me dio un K de 1,01 y el valor P es de 0,80. De hecho, ni siquiera necesito decir que esto es mayor que 0,05 porque ya cualquier persona que vea que el valor P es de 0,80, pues va a decir que eso es cierto, ¿no? Que las varianzas de la dureza de los puntos son estadísticamente iguales. Sí, entonces, así. Bueno, creo que tengo que presionarme porque ya el tiempo se está yendo. Bueno, entonces se cumplieron los supuestos. La independencia, recuerden que es más bien un asunto que tiene que abordar el estadístico. Entonces hay que interpretarlo. De esta tabla que se obtiene con un sumarí, pues solamente me interesa esta R cuadrada, ¿sí? Que es el porcentaje de variación. Ese es el valor que me interesa y que me dice el porcentaje de variación explicado por el modelo, ¿sí? Entonces ese punto 9938 yo lo puedo interpretar de esta manera, como está aquí, el 94% de la variación de la dureza explicada por diseño en bloques completamente completos al azar y porque tuvo un R cuadrado de 0,938, ¿sí? Voy a la tabla de análisis de varianza. Aquí están las fuentes de variación, placa, punta, residuales. R ya no pone el del total, solamente pone los tres, porque son los más importantes. Si quiero el del total, simplemente hago sumas y se acabó, ¿sí? Y aquí es donde les decía, ¿cuál es lo que me interesa? Me interesa solamente la punta, porque las placas constituían los bloques, entonces solamente voy a interpretar este, ¿sí? Entonces, simplemente recuerden los grados de libertad de las placas son tres porque eran cuatro placas menos uno es tres. De las puntas, igual, eran cuatro puntas menos uno, tres. Y de los residuos, bueno, tuve que hacer algunos cálculos ahí, ¿no? Que realmente, pero también se puede ver que son 3 por 3 que son 9, ¿sí? La suma de cuadrados son con las fórmulas que se dieron anteriormente del bloque, del tratamiento y de los residuos, ¿no? Los cuadrados medios solamente son la división de la suma de cuadrados entre los grados de libertad, por eso 0,825 entre 3 me da 0,27. 0,385 entre 3 me da el 0,12 y 0,08 entre 9 me da el 0,008, ¿no? El valor F, este valor de el 14, que es el único que me interesa, pues resulta de dividir el 0,12 entre 0,08. ¿Sí? Y eso da el 14. Y ya este es el valor P, ¿no? Que se calcula como una probabilidad. Entonces, el otro, recuerden que si bien R me lo da, pero eso es una restricción a la teorización y no me interesa, ¿no? Entonces, ¿qué puedo concluir de esto? Pues se rechaza que las medias de las puntas son iguales, ¿sí? Es decir, las medias de la dureza de las puntas no son estadísticamente iguales y aquí pongo la evidencia, ¿no? Estoy usando un estadístico F con 3 y 9. ¿Por qué 3? Bueno, el 3 porque eran tres puntas, ¿sí? El 9 porque es la de los residuos, ¿no? Eso me dio un estadístico calculado de 14,4. Eso está aquí, eso es de esto, ¿sí? Los grados de libertad son estos que están aquí, que se reportan entre paréntesis. Y el valor P, pues puedo poner esto, o bien puedo simplemente decir que el valor P fue menor que 0,001, ¿no? Porque esto realmente es menor que 0,001, ¿no? Entonces, puedo dar la interpretación como medias o puedo decir que hay como efecto, ¿no? Y en ese caso diría que hay efecto de las puntas en la dureza y con la misma información, ¿no? Que está aquí, ¿sí? Entonces, esto, si bien lo puse, pero no es correcto hacer esta prueba, ¿no? Entonces, no hay que hacerla, ¿sí? Entonces, ya que hicimos eso, entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces quién es el mejor, ¿no? ¿Quién es, qué placa, qué punta es mejor, ¿no?
Entonces voy a usar la prueba de Tukey que la obtengo con la prueba, con la función HCD porque la prueba de Tukey se llama la prueba de la diferencia significativamente honesta, Honest Significant Difference, esa es la de Tukey. Entonces aquí está los resultados. Me dice que solamente hay dos grupos. Aquí recuerden que los grupos, ¿cuántos grupos son? Es lo mismo a decir cuántas letras diferentes tengo. Aquí en este caso tengo dos letras diferentes, nada más A y B. Y voy a decir que en el grupo A pues solamente está la punta 4. Es decir, que esa fue la, y además es la mayor, ¿no? Y que en el otro grupo pues están las otras tres puntas, ¿no? Que son la 2, la uno y la 3. Y aunque tienen, pues medias, ustedes podrían decir, bueno, la de 9.6 es mayor que la de 9.57 y 9.45, pero recuerden que esos son los valores muestrales, ¿no? Yo realmente lo que me estoy preguntando es qué está pasando con las pruebas, con las medias poblacionales, de las cuales estas me dan evidencia solamente, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces eso ya se los dije, hay dos grupos de medias de la dureza que son estadísticamente diferentes. El grupo uno contiene solamente la punta 4 y el otro grupo, que es el que tiene las menores medias, contiene las puntas 2, 1 y 3, ¿no? Solamente explicarles, les explico la prueba de Nunet. En la prueba de Nunet, a diferencia de la de Tukey, lo que hace es comparar una punta o un tratamiento, más bien todos los tratamientos contra uno solo, ¿no? Bueno, en ese caso, tres tratamientos contra uno solo, que es el que se supone que es el estándar, ¿no? Entonces aquí estamos suponiendo que la punta uno es el tratamiento tradicional o estándar y que pues los otros son nuevas opciones, ¿no? Entonces aquí está la salida ya, se hace con bueno, ahorita vamos a ver la instrucción ahí, ¿sí? Y esa es la salida, ¿no? Entonces aquí dice punta 2 menos punto uno igual a cero, es decir, las medias son iguales. Y me voy al final en la columna de los valores P, veo que solamente hay un valor P que es menor que 0.05, ¿sí? Que es el de la punta 4 contra la punta uno. Eso quiere decir que la media de la dureza de las puntos uno y 4 son estadísticamente diferentes. Es la única, ¿sí? Pero la 2 con la uno son estadísticamente iguales y la 3 con la uno son estadísticamente iguales. Aquí les presento un resumen de las demás pruebas, la de Duncan, la de LSD, la de SNK, la de Chevé y la de Dunet, pues al final, ¿sí? Y afortunadamente todas me dicen lo mismo, ¿no? Todas me dicen lo mismo, que la punta 4 es que hay dos, primero, que hay dos grupos estadísticamente diferentes y que la punta 4 es el grupo que tiene la media mayor, solamente la punta 4 y que las otras tres son estadísticamente iguales. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la parte de la presentación. Yo voy a pasar a ver el programa y aquí sí les pediría que si ya saben, si tienen el material, pudieran, eh, pudieran, gracias, Norma, que pudieran, poner el programa, ¿no? Pues ya lo voy a compartir el programa, está, ok, aquí está. Les envié este programa. Me dicen si se ve bien o le hago más, o hago más grande el tamaño de la fuente. ¿Nadie? ¿No se ve bien? Un Sí, poquito se ve, más. doctor. ¿Así? Ahí se ve mejor. Ok. Bueno, Está aquí hay dos funcionando. cosas, ¿no? Hay varias librerías que cuando lo abrieron seguramente les pidió que las instalaran. Ojalá que las hayan instalado. Y la otra hay una base de datos que se llama ejercicio uno de dba.csv. Está en el formato separado por coma, ¿no? Entonces, aquí, si saben cómo leer la base de datos, pues ya estamos del otro lado. Si no, eso sería lo primero que había que hacer. Eh,
la recomendación siempre es que tanto el programa como la base de datos la descarguen en una carpeta en sus documentos, ¿no? No las dejen en descargas porque si no es complicado después estar haciendo esa, llamándolo. Eh, no sé si alguien haya descargado todo esto, el programa y la base de datos, y si no, para ver un ejemplo y ya poderles ayudar a uno y ya los demás podemos ir siguiendo. ¿Algún comentario? El programa de hoy y la base de datos está en el chat de la sesión, junto con la presentación. Gracias, Daniel. Ok, ok, entonces yo les puedo ir mostrando cómo está el programa, ¿no? Si quieren. No. Ok, les comento cómo es el programa. Lo voy a ir corriendo para que vean que funciona y ustedes con calma después lo verifican, ¿no? Entonces, miren, si se fijan, estoy limpiando todo el RStudio. Limpié la terminal, perdón, limpié la consola, limpié el ambiente y las gráficas, ¿no? Entonces necesito estas librerías, Mulcom, que es precisamente eh, la que hace las comparaciones múltiples. Necesito la librería Agricolae, que es la que hace las comparaciones múltiples también. Necesito la librería CAR para hacer diagnósticos y la prueba del event. Necesito la librería NordTest, que es donde están las pruebas de normalidad. Y la de T-Series, que es la de donde está la prueba de Jarque-Vera, ¿no? Aunque al final nos fuimos todos, la explicación la puse sobre Shapiro-Wilk, pero bueno, siempre eh, hay otras pruebas que hay que podrían usar, ¿no? Entonces, ustedes, si alguien dice, no, yo quiero usar la de chi cuadrada de Pearson, bueno, pues ahí está también, ¿no? Bueno, aquí yo lo que hago es fijar mi directorio de trabajo, porque no quiero estar usando después nombres largos. Entonces estoy fijando en mi directorio de trabajo, que sería la carpeta donde yo tengo esta base de datos, ¿no? Entonces aquí lo fijo. Llamo los datos que están guardados aquí, en una base en Excel, y después le puedo decir que me los muestre, ¿no? Entonces ahí me están mostrando los datos y aquí se aprecia lo que les decía, ¿no? O sea, los datos para R tienen que estar a 3 columnas. En este caso es punta, placa y dureza. Punta, que es los tratamientos, es mi factor de interés. La placa, que eran los bloques. Y la dureza, que es mi variable de respuesta, ¿sí? Luego puedo decirle que me haga un summary, un resumen. Me dice punta, pues son 16, es de tipo carácter. Siempre recomendable, que los niveles de los factores y de los bloques se incluyan letras y números, es decir, sean alfanuméricos, porque si no, R los identifica como variables cuantitativas y no hace el análisis correcto. Entonces, siempre es recomendable usar esa combinación de letras y números para indicar los niveles de los tratamientos y de los bloques, ¿sí? Entonces siempre es recomendable eso. Entonces me dice, bueno, son caracteres y son una sucesión de letras, ¿sí? En cambio, para la dureza sí me da otro tipo de análisis, ¿no? Me dice, el mínimo es 9,2, el máximo es 10, la mediana es 9,6 y la media es 9,625. Entonces no hay problema. Le pregunto los nombres y me dice, ah, mira, se llama punta, placa, dureza. Adjunto los datos, porque así puedo usar nombres cortos para los datos.
Y aquí hago el análisis univariado, ¿no? Entonces, espero que no esté por aquí la doctora, ella es muy moderna en cuanto a hacer este tipo de análisis, con las funciones de player y otras más. Entonces, yo todavía estoy en el modo arcaico. Entonces, aquí, por ejemplo, le estoy diciendo que calcule la media de la variable dureza, eso quiere decir que son de manera general, ¿sí? Aquí le digo que m punta quiere decir que las medias de las puntas, ¿sí? Uso la función Tapley, la variable respuesta es dureza, la variable que clasifica se llama punta y estoy calculando la media, ¿no? Y aquí le digo que los redondea a dos decimales para no estar mostrando tantos dígitos, ¿sí? Lo mismo para las varianzas, para la placa, las medias de la placa y las varianzas de la placa, ¿sí? Luego aquí fijo los colores, voy a decir los colores de bloque, voy a hacer un vector que tiene los nombres de los colores, los nombres tienen que estar en inglés y entre comillas, entonces aquí estoy definiendo los colores que voy a usar para los bloques, los colores para las puntas, ¿sí? Para que después ahora sí ya nada más corra la función boxplot. Eh, Le digo que mi variable respuesta es dureza y que me haga la gráfica con la placa, ¿no? Entonces ahí está. Y es la primera gráfica que sale a la derecha, ¿sí? Luego voy a hacer la gráfica de cajas de la dureza con las puntas. Y es esa gráfica que está ahí, ¿sí? Recordemos que esa es la que me interesa realmente. Aquí están las gráficas de interacción, ¿sí? Que ya la interpretamos. Y aquí, con esta instrucción, yo puedo decirle a R que me guarde esta gráfica y que me la guarde en el formato PNG, ¿no? Es el nombre que yo quiero ponerle. Sí, yo le puse todo ese nombre, no me pregunten por qué, pero se me ocurrió ese nombre, ¿no? Eh, pero ustedes pueden simplemente ponerle gráfica 1.png, ¿sí? Y esto lo que hace es abrir un mecanismo, un device para guardarlo. Entonces lo guarda y luego cierra ese mecanismo, ¿no? Eh, Aquí voy a borrar esta gráfica y cuando corra esto van a ver que no pasa nada, no se ve nada. Entonces corro las tres líneas, las corro y a la derecha donde estaba la gráfica antes no aparece porque lo que hizo simplemente fue guardarlas en la carpeta que yo le dije que guardara, ¿no? Si yo quiero ver las gráficas, pues entonces tengo que ignorar este PNG y el DevOps y simplemente corro la gráfica que quiero ver. Aquí está y ya la vuelvo a ver. Sí, ahí está. Entonces son las gráficas que usamos, que les mostré previamente. Aquí está la función para ver la aleatorización. Si yo quisiera, si yo estuviera apenas en la etapa del diseño del experimento, ¿no? Entonces aquí está, corremos esa función. Y aquí están los valores que me había dado. Sí, seguramente son los mismos porque puse esta semilla, ¿no? Entonces me dice en el bloque uno tienes que usar los tratamientos que son las puntas en el orden 1, 4, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Luego, para ajustar el modelo, yo voy a usar la función LM. LM significa Linear Model en inglés y es la función que uso para ajustar el modelo, ¿no? Voy a poner mi variable respuesta y aquí voy a poner, en este caso fue primero el bloque, luego el tratamiento, ¿sí? No importa aquí el orden, va a salir lo mismo y le digo que en dónde están los datos, ¿no? Data está en datos, ahí está. Lo guardé en G, hago la tabla de ANOVA, ¿sí? Aquí está la tabla de ANOVA. Más bien, como están los dos en el mismo renglón, hizo las dos cosas, ¿no? Aquí está la tabla de ANOVA y el resumen, ¿no? En el resumen, pues solamente me interesó este valor, ¿no? Que era que el 94% de la variación en la dureza era explicado por el diseño en bloques completos al azar. Y aquí está la ANOVA, que fue la que explicamos al final y que es la que me dice que, bueno, sí había efecto. Pero no se olviden que tenía que primero checar si se cumplían los supuestos. Entonces aquí hay una serie de gráficas que no le hice mucho caso y ahorita también nos voy a saltar porque me voy a ir directamente a las pruebas de normalidad, ¿sí? A ver, aquí está.
Bueno, aquí está una gráfica, ¿no? Que sí les dije, esa era la para la normalidad. Entonces, esta gráfica es la que les decía que es mejor que la primera, ¿no? Y la primera es esta de Kukunorm, ¿sí? Esa está ahí, pero, repito, es más informativa esta otra gráfica, ¿sí? Aquí la instrucción dice que voy a usar la función ggplot que está en el paquete car, eso es lo que está diciendo, ¿no? Y que lo aplique a G. Y G es precisamente donde guardé el resultado de este diseño en bloques completos al azar, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo nada más. Bueno, puedo hacer un histograma de los residuos y ajustarle una gráfica normal. Y bueno, como dice el dicho, el león no es como lo pintan. La curva azul sería la distribución normal, pero los residuos son lo que está como el histograma, ¿no? Entonces, la verdad es que no se parecen mucho los residuos a la distribución normal, pero pues las pruebas de normalidad aquí están, miren. Shapiro Test, aquí lo que está diciendo es que la prueba de Shapiro Test está dentro del paquete stats, que la prueba Lili Test o la función Lili Test está en la función en el paquete Nord Test y así sucesivamente. Estos, aquí están los valores P, que aquí hay que recordar que lo que interesa, ahí les puse en la línea 106 cuál es la hipótesis que estamos probando. Estamos probando la hipótesis de que los errores tienen distribución normal contra de que no lo tienen, ¿no? Y ahí fue donde dijimos que los valores P todos eran mayores que 0.05 y eso lo vamos a confirmar aquí. 34, 62, 37, punto 37, punto 42, punto 21, punto 39 y punto 59. Entonces, en efecto, eran mayores que 0.05, ¿sí? Para la igualdad de varianzas, primero la gráfica, ahí está, la guardo y aquí están las pruebas, ¿no? Entonces aquí está la prueba de Bartlett que está dentro del paquete stats y que usa los residuos que están guardados en G y considera, los clasifica por cada una de las puntas que son precisamente los tratamientos, ¿no? Entonces ahí está. Y además aquí les pongo una nota, ¿no? Confiable si hay normalidad, que en efecto así fue. Entonces, de hecho, ni siquiera necesitaba correr los demás porque como había normalidad, entonces ya tengo que creer lo que me diga esto. Y en particular, ¿qué me está diciendo esto? Pues me dice que el valor P es mayor que 0.05 y por lo tanto no rechazo la hipótesis nula de que las varianzas de las varianzas de la dureza, aquí no sería, aquí tendría que ser dureza, de la dureza de los tratamientos son iguales. Aquí, pequeño error. Ujú. Y bueno, ya que se habían cumplido los supuestos, entonces ahora sí, vuelvo a checar el ANOVA, el summary, y entonces aquí está nuevamente el 94% de explicación de la variabilidad en la dureza, explicado por el diseño en bloques completos al azar. Aquí está la tabla de análisis de varianza. ¿Sí? La punta es realmente el factor que me interesa y me dice que ese valor P me dice que hay efecto de los tratamientos, ¿no? Entonces, que estoy usando un valor F con 3 y 9 grados de libertad, que el valor del estadístico fue 14.4 y el valor P, pues, fue menor que 0.001, ¿no? Ok, ahí está. Eso fue lo que dijimos. Y luego aquí algunas cosas, esto ya no es tan interesante, no lo reporté en la presentación, pero aquí me dan las medias, ¿no? La media general, la media por placa. Con esas instrucciones me da este informe si quiero verificar lo que ya había hecho previamente. Las comparaciones múltiples, no lo dije en la presentación, pero primero, ahora voy a ajustar el modelo, el diseño en bloques completamente al azar, pero ahora voy a usar una nueva función que es el A o B. A, O, V, que viene también otra vez de A de análisis, O de off y V de variance, ¿sí? Lo que sí es cierto es que es la misma variable, ¿no? Digo, la dureza
está explicada por la placa y las puntas, ¿no? Y en el diseño en bloques al azar estoy diciendo que los efectos son aditivos, por eso se da ese signo más, ¿sí? Y la data están en datos, ¿no? Y todo eso lo voy a guardar en GAOB, porque así se me ocurrió, ¿no? Entonces aquí está, lo corro. Y ese es el insumo que le voy a dar a la función HSDTest, HSDTest, que es la prueba de Tukey, ¿sí? Y les decía, es HSDTest, es porque es Honest Significant Difference, ¿no? Así lo puso Tukey a su prueba. Entonces aquí le digo dónde está el análisis con esa función AOB y le digo que punta es el factor de interés, ¿no? No le digo que placa, porque realmente para las placas, en teoría yo ya sabía que las medias eran diferentes, ¿no? Entonces hago eso, lo corro y veo las comparaciones múltiples y aquí está la salida, ¿no? Que les decía. Entonces vemos que aquí está la punta 4, es la única que está con la letra A, que quiere decir que es el grupo con la mayor media. Veo que hay dos letras, entonces quiere decir que hay dos grupos estadísticamente diferentes. Grupos de medias estadísticamente diferentes o todavía más, dos grupos de medias de la dureza estadísticamente diferentes, ¿no? En el primer grupo solamente está la punta 4 y es con la mayor media, y en el grupo 2 está la punta 2, 1 y 3, ¿sí? Entonces aquí está la prueba de Duncan. Aquí uso la función Duncan test, que es para hacer la prueba de Duncan. Vean que la instrucción es similar, nada más voy a poner GAV, que es donde guardé este análisis. Voy a poner otra vez punta, que es el factor de interés. Y aquí lo guardé en algo que llama ComDum, de comparaciones de Duncan. Y después que me lo muestre, ¿no? Y la información que me da es exactamente la misma que la de Tukey. Y eso es bueno, ¿no? Quiere decir que dos pruebas me dicen lo mismo. Luego hago aquí la de LCD. Esta sería Least Significant Difference, la prueba de la diferencia significativa mínima, ¿sí? La misma instrucción, pero aquí le agrego una opción que es usar el valor P, ajustar el valor P por el método de Bonferroni, ¿sí? Ahora usé la función LCD test y veo los resultados y me dan exactamente la misma agrupación, que es lo importante aquí. Aunque la teoría para cada una de las pruebas es diferente, aquí me está diciendo que los resultados son los mismos, ¿no? Eso está bien, quiere decir que no importa la prueba que yo use, el resultado que obtuve fue el mismo. Aquí está la de Student Neumann Keuls, otra prueba diferente, ¿sí? Y afortunadamente me dice lo mismo, ¿sí? Por último, la prueba de HP, ahí está. Y me dice también exactamente lo mismo. Dos grupos y en el grupo con la mayor media, pues solamente está la punta 4. Aquí está la prueba de Dunet, la prueba de Dunet, ¿sí? Ah, caray, caray, aquí sí se las voy a quedar de ver. Lo voy a checar y algo me falló aquí. Sí, algo me falló, me faltó aquí algo. Iba a ser ahorita tendría que buscarlo, se los quedo de ver aquí. Sí, borré algunas líneas, no sé por qué. Ok, yo me encargo de corregirlo y les envío esta función, este ejemplo para la prueba de Dunet. Y bueno, con eso terminaría el programa, ¿no? Entonces ya está. Este, con excepción de esta línea, lo demás, funciona bien. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Daniel, Pues al doctora parecer creo que Araceli. no tenemos preguntas en el chat, pero igual ahorita que ya el doctor finalizó su presentación, no sé si por ahí alguien tenga alguna duda, comentario. Adelante. Gracias, doctor, agradecemos su participación. Vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta. Dicen que todo muy claro, muchas gracias.
Bueno, gracias. Algo. Por eso no hay preguntas, doctor, porque todo quedó muy claro. Bueno, como les digo a los estudiantes, ¿no? Realmente las preguntas surgen cuando uno ya se pone a hacer un El ejercicio, análisis. uno ya tiene los datos y entonces es cuando realmente surgen las dudas, ¿no? Por lo tanto, pues yo les creo que no tengan dudas porque no han hecho algún ejercicio, pero pues como decían ustedes, ¿no? También ahí quedan los datos de contacto. Este es mi correo, fgodinesj@guagro.mx. eh, pero yo creo que cualquiera aquí, de los organizadores puede participar también, ¿no? Y ayudarles. Ahí está la doctora, por aquí está también Daniel, por aquí hay otros muchachos que pueden apoyar. Y estamos para, ojalá y que tengan, nos ganemos la confianza como para que ustedes recurran a nosotros en algún momento que necesiten al realizar este tipo de análisis, ¿no? De diseño de experimentos. Estamos Sí, a doctor. la orden, ¿sí? Muchas gracias. De hecho, la doctora María compartió ahí en el chat su correo para que manden ahí su número, los que todavía no están integrados en el grupo de WhatsApp, manden ahí su número a ese correo para que se les pueda agregar en el grupo de WhatsApp. Y pues ahí ya se puede tener un contacto más directo, más personal con respecto a dudas. Igual para los ponentes que pues han pasado en días anteriores. Y pues si no hay alguna otra pregunta, yo creo que a nombre de la Sociedad Mexicana de Fitosanidad, le damos las gracias, doctor. Siempre es un gusto tenerlo por acá con nosotros. Eh, Siempre han estado pues muy activos en cuanto a participación, gracias también a su cuerpo académico, a la Universidad Externa y a la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Los esperamos la siguiente semana para el día lunes y próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buena noche. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Gracias Gracias, a nos todos por vemos, su José. asistencia Aquí también y está su interés. Navarro. Gracias a todos.